Está en el Casco, que está en la calle San Jorge, que es La Albada. Me encanta. Es como bares, la Taberna Urbana, en la Madalena y el Entalto, por ejemplo. Voy a muchos. De ir siempre al mismo sitio, porque no, creo que hay muchos sitios por descubrir. De los más de 7.000 bares aragoneses, el grueso, unos 5.000, se encuentra aquí en la provincia de Zaragoza. Bares para todos los gustos y perfiles, coctelerías, cafeterías, establecimientos que destacan por su nombre, por su decoración, por sus platos y, cómo no, por su música. El abanico es muy amplio, pero ¿cuáles son algunos de los bares más curiosos de Aragón? ¿Qué encanto tienen que les hacen ser diferentes? Uno de los establecimientos más famosos de la capital aragonesa es El Loro. Abierto desde hace casi 30 años, se ha convertido en un lugar de referencia para todas esas personas que quieren disfrutar de un buen almuerzo a primera hora de la mañana. Al frente se encuentra él, Camilo, un apasionado hostelero orgulloso de su trabajo. Pues aquí estamos dando de almorzar, fundamentalmente son recenas, para recenar, o para almorzar, o más bien recenas, porque claro, la gente no madruga generalmente para venir, o sea, trasnocha. Abrimos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 o por ahí, o las 10. A la semana hago unas 9 horas, llevo con este horario muchos años y funciona. Y lo que funciona no hay que tocarlo. Curioso no, típico. Es algo típico porque, por ejemplo, a él lo hemos traído hoy por decirle, vente a ver el garito, que está muy bien y que es de siempre y es algo que es típico. Llevo muchos años viviendo en Zaragoza y sí, suelo venir aquí a almorzar. Llega sobre las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, echas una amiguita y luego ya a dormir. Bueno, las miguitas, ¿para quién eran las migas? Aquí para el amigo, unos huevitos con morcilla, hombre, y unos huevitos con jamón. Los precios son muy razonables. Por ejemplo, unas migas, a poner así, unas migas o unas judías o unos huevos con jamón y pongamos una cerveza de bebida, pues unos 6 euros. Los chavales veinteañeros ya venían sus padres aquí a comer judías y se quedaban dormidos. Ayer mismo los tenían y me decían, una cuadrilla de chavalotes ahí, decía, no le deis mucho mal, portaros bien, Y el chaval, mi padre ya venía aquí y me ha dicho, oye, no le deis mal, portaros bien, Casi os saco la cuenta primero, ¿no? 1, 2, 3. Yo creo que soy único, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Si venimos dentro de 10 años, seguiré estando aquí. Seguiré estando en El Loro.